En esta cuarta entrega del producto que vengo preparando, que es un conjunto de videos sobre el proceso de control parlamentario, los distintos procesos de control parlamentario en el Perú, corresponde que continúe con mi exposición sobre la teoría de los actos parlamentarios y en esta oportunidad tengo que revisar eh, los, eh, los, los elementos y los presupuestos del acto de control parlamentario como parte de esta teoría del control de los actos de control parlamentario en el Perú. En esta exposición entonces revisaré tanto los elementos como los presupuestos. Los elementos son los aspectos intrínsecos al acto parlamentario, en este caso los actos de control parlamentario. Los elementos son los requisitos intrínsecos y los presupuestos son los requisitos extrínsecos al acto de control propiamente dicho. Entonces, los elementos del acto de control parlamentario, tal como lo desarrollo en este video, comprenden dos tipos de requisitos, los relacionados con la declaración y los relacionados con la causa. En principio, cabe calificar de manera general que el control parlamentario sobre los actos de sujetos pasivos del control son declaraciones de juicio. El Congreso emite declaraciones de juicio en relación con los actos que examina en un proceso de control parlamentario. La declaración de juicio consiste en las declaraciones eh, eh, sobre lo que el gobierno ha hecho o sobre lo que las demás autoridades políticas que son objeto de control parlamentario han realizado. La declaración de juicio que emite el Congreso está relacionada con una potestad de deliberar o de informar, está relacionada con permitir la formación de voluntad del Parlamento respecto de asuntos de interés público como órgano de representación de la colectividad. Este es el caso, por ejemplo, de las declaraciones que se emite a propósito de una solicitud de confianza. El Congreso emite una declaración de juicio y califica como positiva o no la relación y el vínculo fiduciario que existe entre el Congreso y el gobierno, y esa declaración de juicio es la que permite resolver, decidir y votar a favor de la confianza, o al contrario, puede haber una declaración de juicio en un acto de control parlamentario contrario al otorgamiento de la relación de confianza entre el Congreso y el gobierno. Por lo tanto, un rechazo de una confianza solicitada por el gobierno también es una declaración de juicio de contenido negativo porque supone la denegación o el rehusamiento de la confianza que solicita el gobierno para mantenerse en el ejercicio de las funciones para las que ha sido designado por el presidente de la República. Declaración de juicio también supone que la representación conozca los objetivos que se comprometen a llevar adelante quienes son objeto del control. Entonces, la declaración de juicio supone que el Congreso, al emitir su declaración, tiene conocimiento de los objetivos que se han comprometido a llevar adelante los sujetos cuya actividad supervisa, controla, inspecciona, monitorea o le hace seguimiento al Congreso. También es una declaración de juicio en el caso de asumir su responsabilidad el Congreso y la sanción correspondiente por el incumplimiento de las obligaciones constitucionales, los compromisos políticos o el quebrantamiento de la legalidad vigente sobre los que deben dar o rendir cuenta los sujetos pasivos de la actividad de control por el Congreso. Esto entonces en cuanto al primero de los elementos de un acto de control parlamentario por el Congreso.
Un primer elemento, la declaración de juicio. En segundo lugar, tenemos la causa típica, es decir, un elemento de un acto de control parlamentario es que en todo acto de control parlamentario debe existir una causa que es una causa típica, no es una causa subjetiva, es una causa prevista en el ordenamiento jurídico. Por eso se habla de que la causa típica de un acto de control parlamentario es la finalidad jurídica en razón de la cual se utiliza la potestad de control por el Parlamento respecto del sujeto pasivo de control. Todo acto de control parlamentario es un acto sobre el cual existe una finalidad típica prevista normativamente. Lo que ocurre en este caso es que hay un contraste de manera pública y transparente sobre la idoneidad, oportunidad, confiabilidad, eficacia y regularidad constitucional y legal de los actos de gobierno y de las más altas autoridades constitucionales. En ese contraste con la finalidad jurídica, en razón de la cual se ejercita el control, en ese contraste es que se determina si es que se cumplió o no se cumplió con la causa que motiva la actividad de control por el Parlamento. También se produce esta causa típica o se analiza la existencia de la causa típica en el ejercicio de la potestad de control del Parlamento cuando se verifica el desempeño funcionalmente correcto de las competencias de los altos funcionarios estatales. El control parlamentario supone esta actividad de verificación del desempeño correcto, del desempeño funcionalmente correcto de las competencias de los sujetos pasivos de esta actividad de control. De igual forma, se debe analizar si se produjo o no adecuadamente la causa típica cuando se verifica el cumplimiento de objetivos de la posición constitucional de la autoridad estatal. El Congreso, en este caso, examina la posición de quien es objeto del control y verifica si se cumplió con las expectativas que la posición del sujeto de control tiene asignadas dentro de nuestro ordenamiento político, o si se excedió, si abusó, si usó un uso indebido de la función o de las potestades que la Constitución le reconoce dentro de la posición que tiene en el ordenamiento constitucional. Por último, también se trata de una causa típica como elemento del acto de control parlamentario cuando se verifica la suficiencia política en la ejecución de la misión de la autoridad desempeñada. En el sistema político peruano, los órganos y los titulares de los órganos deben cumplir una misión dentro de nuestro ordenamiento político y dentro de la forma de Estado que rige nuestra vida en comunidad, nuestra vida dentro de un sistema político determinado. Entonces, la causa típica también supone la verificación de la suficiencia con la que se ejecuta la misión por quienes son objeto del control parlamentario por el Congreso. De igual manera, podemos hacer una revisión de estos requisitos extrínsecos del acto de control parlamentario, que son los presupuestos. Los presupuestos en el ejercicio de la actividad de control parlamentario son de dos tipos: los presupuestos subjetivos y los presupuestos activos. Los presupuestos subjetivos comprenden los dos tipos. Los, los presupuestos subjetivos respecto del sujeto activo de la actividad de control o los presupuestos subjetivos respecto del sujeto pasivo de la actividad de control. ¿Quién es el sujeto activo como presupuesto del acto parlamentario? El sujeto activo, y por lo tanto uno de los requisitos o de los presupuestos subjetivos del acto de control parlamentario, es el Congreso, son las comisiones, son los congresistas. De otro lado, también pueden serlo los titulares de entidades estatales y la comunidad cuando se reconoce expresamente su participación en los procesos. Por ejemplo, puede ser un sujeto activo que participa en un acto de control parlamentario quien solicita mediante una denuncia que se revise
propiedad, la idoneidad constitucional en el ejercicio de una función pública por un alto funcionario de gobierno. Esto podría ocurrir con una acusación constitucional, por ejemplo. De igual manera, los sujetos pasivos en la actividad de control como un requisito externo o como un presupuesto de un acto de control parlamentario, el sujeto pasivo es el gobierno y los altos funcionarios de los órganos constitucionales, así como, de modo indirecto, los particulares que participan o que colaboran en actividades públicas de responsabilidad política pasibles de control parlamentario. Así como tenemos estos requisitos extrínsecos de carácter objetivo, también podemos hablar de los requisitos de carácter subjetivo, también podemos hablar de los requisitos de índole objetiva. En este caso, nos remitimos fundamentalmente al requisito de los supuestos de hecho, que es a lo que se denomina también la fatispecie o el tatbestand de los requisitos del acto de control parlamentario. Los supuestos de hecho consisten en acontecimientos, situaciones o sucesos materiales que prevén la reacción o iniciativa del Parlamento, de modo que se deduzcan actos reglados o discrecionales previstos normativamente o en la axiología de los principios políticos que inspiran a la Constitución. Entonces, hemos revisado en esta presentación los elementos y los presupuestos del acto de control parlamentario, distinguiendo elementos y presupuestos y señalando que los elementos son los requisitos intrínsecos, los presupuestos son los requisitos extrínsecos, los elementos han sido distinguidos como una declaración de juicio, como una causa típica, y los presupuestos han sido distinguidos en los presupuestos de carácter subjetivo, que pueden ser los sujetos activos o los sujetos pasivos, y los presupuestos objetivos, que consisten fundamentalmente en los supuestos de hecho. Con esta presentación concluyo con esta cuarta entrega respecto de esta serie relacionada y dedicada a los procesos parlamentarios en el Perú.